Soy el doctor Pablo Rossi. Vamos a hablar brevemente de la radiología normal de tórax y de las principales imágenes elementales patológicas. Al analizar una radiografía de tórax, consideramos, en primer lugar, los factores técnicos. En los factores técnicos analizaremos, primero, la exposición. Una placa correctamente expuesta permite ver suavemente por detrás del corazón la imagen de la columna vertebral. La trama pulmonar es visible hasta cerca de la pared costal. Una radiografía sobreexpuesta o penetrada es una radiografía más oscura que lo habitual. La trama pulmonar se ve borrada, la columna se aprecia claramente a unos espacios intervertebrales por detrás del corazón y es una placa que no permite evaluar adecuadamente el pulmón, pues puede borrar infiltrados tenues o pequeños nódulos. Por lo contrario, una radiografía subexpuesta o blanda es una radiografía más blanca que lo habitual y en cuyo patrón se ve una exageración de la trama vascular pulmonar, al igual que las imágenes ciliares. Por lo tanto, ni la radiografía sobre ni subexpuesta permiten una evaluación adecuada del pulmón y deben ser rechazadas. El segundo factor que consideramos es una radiografía adecuadamente inspirada. Una radiografía adecuadamente inspirada muestra un diafragma a la altura del sexto arco costal anterior o por debajo de él. Una radiografía tomada en expiración, como es el caso, el mismo paciente que en la radiografía anterior, cambia sustancialmente el aspecto del pulmón. La trama vascular pulmonar se ve exagerada, especialmente en las bases. Los cilios se ven más grandes, toman un aspecto de tipo congestivo y se exagera el diámetro de la silueta cardíaca y el aspecto del mediastino. Por lo tanto, en esta radiografía nosotros no podemos evaluar adecuadamente ni el parénquima pulmonar ni las características cardiomediastínicas. Similar característica a esta radiografía, aunque menos exagerada, es la que presenta una radiografía tomada en decúbito dorsal. En este slide vemos una radiografía con un adecuado grado de penetración. La columna prácticamente no se aprecia por detrás de la silueta cardíaca. Se insinúa ligeramente el parénquima retrocardíaco, los cilios tienen características normales y la vasculatura pulmonar, que forma lo que denominamos trama pulmonar, se aprecia en condiciones normales y disminuyendo paulatinamente hacia el exterior hasta las cercanías de la pared costal. En este caso vemos una radiografía subexpuesta o que podríamos llamar blanda técnicamente. Podemos ver, en comparación con la anterior, la radiografía es globalmente de un aspecto más blanco que la previa. Los cilios pulmonares se ven exagerados, la trama pulmonar se ve también exagerada y las partes blandas toman demasiada importancia debido a que el rayo tiene poca penetración. Esta es una placa subexpuesta y que no nos permite evaluar adecuadamente las características de los campos pulmonares. En este caso vemos una radiografía con un exceso de técnica sobrepenetrada o una placa que podríamos decir que es oscura, más negra que lo habitual. En esta placa sobreexpuesta, es decir, con un exceso de kilovoltaje, la columna se ve claramente por detrás de la silueta cardíaca, vemos los arcos costales posteriores, lo cual nos marca un nivel exagerado de penetración del rayo, y como vemos, la trama vascular pulmonar está prácticamente borrada por el exceso de kilovoltaje, lo que hace que no podemos evaluar adecuadamente el parénquima pulmonar y un infiltrado tenue de no demasiada densidad puede pasar totalmente inadvertido en esta radiografía, la cual por este defecto de técnica no es útil en el sentido del diagnóstico. La otra característica que analizamos es que la radiografía sea centrada. En una radiografía centrada, los extremos claviculares, los extremos proximales de las clavículas, son equidistantes de la línea media. Por el contrario, una radiografía rotada muestra una asimetría de los extremos claviculares y al estar rotada, el lado más cercano a la placa tiende a verse más oscuro y se aprecia menos el parénquima pulmonar. Además, en la radiografía rotada
no podemos evaluar ni el mediastino ni la silueta cardíaca, ya que se ven con características totalmente anormales. Otras características técnicas que tenemos que considerar es que la placa sea completa, es decir, que el tórax esté tomado en una placa grande que abarque desde los vértices hasta ambos senos costofrénicos, que deben ser visibles en su totalidad, que la placa tenga una identificación indeleble con el nombre del paciente y la fecha de realización, y que la placa sea nítida, es decir, que se haya sido tomada en apnea inspiratoria. ¿Cómo sabemos esto? En la placa correctamente tomada, los contornos de las estructuras, como ser los arcos costales o las estructuras vasculares, son nítidos, ocurriendo que se ven borrosos en las placas respiradas. Luego de las características técnicas, pasamos a evaluar las estructuras visibles en la radiografía. Es aconsejable, al menos inicialmente, seguir una secuencia en el análisis de la radiografía de tórax. Cualquier secuencia puede ser buena, pero nosotros sugerimos comenzar por los elementos que pasan más fácilmente inadvertidos. Así, en primer lugar, analizamos las estructuras extratorácicas, o sea, las partes blandas. Analizamos las sombras mamarias, las sombras musculares, la región de la axila, las estructuras óseas, la pared costal, las clavículas, los omóplatos, el diafragma y la región subdiafragmática, donde podemos ver aire en el intestino, calcificaciones o masas en el caso de que las hubieras. La radiografía de tórax de frente, de pie, es la mejor para evaluar el neumoperitoneo. Aquí, por ejemplo, si evaluamos las partes blandas, notaremos una asimetría entre ambos hemitórax debido a que esta paciente de sexo femenino presenta una mastectomía del lado izquierdo, por lo que el hemitórax de dicho lado es más radiolúcido, o sea, se ve más oscuro que el contralateral. Este es un diagnóstico diferencial de las hiperclaridades pulmonares de causa intrapulmonar. Luego de analizar los elementos extratorácicos, pasaremos a analizar los elementos intratorácicos. También aquí es aconsejable tomar, al menos hasta que tengamos una cierta práctica, una secuencia y nos acostumbremos a ella. En primer lugar, analizamos el mediastino, su contorno, su tamaño, su forma, la silueta cardíaca, con los arcos que la conforman normalmente, la relación cardiotorácica, es decir, la relación entre el diámetro cardíaco transverso máximo y el diámetro torácico, que normalmente el corazón ocupa menos de la mitad del diámetro transverso torácico total. Posteriormente analizamos la pleura y los fondos de saco, costofrénicos laterales, cardiofrénicos laterales y en la radiografía de perfil los senos costofrénicos posteriores. Estos últimos son la zona más declive del tórax y es el primer lugar donde veremos la acumulación de líquido en caso de derrame pleural. Posteriormente analizaremos los cilios pulmonares y los campos pulmonares. Los cilios y los campos pulmonares, si bien están constituidos por varios elementos, en el caso de los cilios intervienen en su composición las arterias, las venas, los bronquios y los ganglios linfáticos. En condiciones normales, casi toda la opacidad de los cilios, al igual que el 90% o más de la opacidad de los campos pulmonares, está dado por las imágenes arteriales. Normalmente los ganglios linfáticos, los bronquios, no son visibles y solo se hacen evidentes cuando se ven alterados. Igualmente no es visible en condiciones normales el tejido conectivo de sostén pulmonar, denominado intersticio, el que solo se aprecia cuando presenta una afectación. Al apreciar los campos pulmonares, debemos tratar de seguir una determinada secuencia también. Los analizamos en forma comparativa, aprovechando que son estructuras de tipo simétrico, comparamos cualquier alteración que nos parezca existente con el lado opuesto y después, región por región, como si fuera un libro, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Pese al advenimiento de numerosas técnicas nuevas como la tomografía computada, la resonancia, la aparición de nuevos y mejores transductores para la ecografía, la radiografía simple de tórax sigue siendo el elemento fundamental del diagnóstico por imágenes de la patología torácica. En la mayor parte de las alteraciones del tórax, la radiografía simple suele ser suficiente para evaluar
el diagnóstico y eventual respuesta terapéutica. En algunas determinadas patologías complicadas, el estudio complementario de elección es la tomografía axial computada, especialmente con contraste e idealmente realizada con un tomógrafo de tipo helicoidal. Pero, como dijimos, la radiología simple sigue siendo el elemento fundamental y es de capital importancia conocer, en primer lugar, cuándo una radiografía está correctamente sacada y, en segundo lugar, los signos fundamentales que presentan las lesiones del tórax. Cuando encontramos una determinada imagen anormal, la debemos analizar para tratar de caracterizarla. En su análisis describimos, en primer lugar, el número. Una lesión puede ser única, pueden ser 2, 3, 4, 5, o más allá de un número lógico decimos que son múltiples. Cambia sustancialmente el enfoque diagnóstico frente a una lesión única o a lesiones múltiples. En segundo lugar, las características de la lesión. Una lesión puede ser homogénea en su aspecto o heterogénea. Hablamos también de la distribución de la lesión. La lesión puede ser localizada con límites netos dados por estructuras anatómicas, como en este caso, o con límites poco definidos, como se ve en el borde inferior de esta imagen. O puede ser difusa en un pulmón o en ambos pulmones. Por otra parte, también hablaremos de su localización en relación con los campos pulmonares. Puede estar ubicada a nivel del campo pulmonar superior, del campo pulmonar medio o del campo pulmonar inferior. O en relación con estructuras anatómicas. Así decimos que una imagen es iliar, pariliar, que es paracardíaca, etc. También en el análisis de la lesión describiremos si existen otras características como la presencia de broncograma aéreo, la existencia de cavitación, la presencia o no de calcificación. Hablaremos si sus bordes son regulares o irregulares. En cuanto a su tamaño, decimos que una lesión es un nódulo cuando mide hasta 4 centímetros de diámetro. Por encima de esos valores hablamos de que es una masa o un bulto. En cuanto a la evolución temporal y a la comparación con estudios previos, podemos decir que una lesión es aguda o es crónica. También trataremos de relacionar la lesión que estamos viendo con el cuadro clínico del paciente o con lo que médicamente estamos pesquisando. Así veremos su relación con cuadros febriles, con cuadros silentes, con lesiones existentes a distancia, etc. Ahora veremos la primera imagen elemental de la patología torácica. En este caso, una radiografía de tórax de frente, es una radiografía de tipo digital, esta imagen. Vemos una imagen opaca, tensa, bastante homogénea, que presenta un límite superior neto, que está dado por la cisura, y un límite inferior poco definido. En el seno de dicha imagen podemos ver algunas imágenes un poco más claras, que están dadas por la vía aérea permeable y con aire en el seno de la lesión. Este es el llamado signo del broncograma aéreo. Esta imagen, por las características descriptas, imagen densa, homogénea, de contornos poco definidos, corresponde clásicamente a una imagen de tipo alveolar. En este caso, a una neumonía por gérmenes gram positivos ubicada a nivel del lóbulo medio, por lo cual tiene un límite superior neto dado por la cisura y un límite inferior poco definido. La neumonía no complicada no requiere otro tipo de estudio que la radiografía convencional de tórax. En caso de neumonías complicadas, que no responden al tratamiento, sospecha de absceso, de cavitación, etc., se puede solicitar una tomografía computada. Aquí estamos apreciando una tomografía axial computada con ventana mediastínica, donde vemos la condensación con el broncograma aéreo en su interior y esta pequeña imagen con un tono ligeramente diferente por la presencia de un pequeño derrame pleural. Aquí, en contraposición a la imagen homogénea de tipo alveolar, vemos un compromiso bastante heterogéneo de ambos campos pulmonares a franco predominio del lado derecho. Esta es una imagen heterogénea de aspecto irregular que tiene un ligero patrón reticular donde se ve menos comprometido el pulmón, como es aquí del lado izquierdo. Existe una discreta disminución de volumen de ambos hemitórax a predominio del lado derecho, donde se ve una elevación diafragmática. Este cuadro corresponde a un característico compromiso intersticial. El compromiso intersticial, si bien puede ser localizado, es típicamente difuso y muchas veces bilateral. En este caso es una paciente que presentó un cuadro de Hamann-Ridge, o sea, una fibrosis pulmonar idiopática aguda,
cuya tomografía computada muestra un patrón de destrucción pulmonar pese a evolucionar en pocos meses y que lo condujo a un pulmón terminal, a una insuficiencia respiratoria y a la muerte. Podemos apreciar la diferencia fundamental entre una imagen homogénea y fundamentalmente localizada del patrón alveolar de la neumonía a una imagen difusa de tipo heterogéneo, reticular, lineal del patrón intersticial. Aquí vemos otro tipo de imagen elemental pulmonar, pulmones muy claros, con una disminución del patrón vascular, de la trama vascular normal, que aquí prácticamente ha desaparecido, signos de hiperinsuflación pulmonar, traducidos por un descenso. Si contamos los arcos costales, estos diafragmas están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la altura del séptimo arco costal anterior, una tendencia al aplanamiento de los mismos. La hiperclaridad pulmonar bilateral a predominio derecho, con diafragmas descendidos y tendencia al aplanamiento, nos habla de atrapamiento aéreo, una hiperclaridad con atrapamiento aéreo. En este caso, en la tomografía computada, vemos las mismas características de la radiografía simple. El pulmón es hiperclaro, está hiperinsuflado, vemos áreas claras de borde y áreas hiperclaras de borde neto que corresponden a bullas. Es un enfisema pulmonar bulloso. La siguiente imagen que vemos tenemos un tórax de frente, la silueta cardíaca es de características normales y vemos una masa lobulada en contacto íntimo con el mediastino. Los bordes de la imagen son netos, el parénquima pulmonar adyacente presenta características sanas, no se ve, la imagen es homogénea, no se ve un patrón de broncograma aéreo ni de cavitación en el interior de la lesión, y por este patrón podemos decir que esta imagen es de tipo extrapulmonar. Como se encuentra en íntimo contacto con el mediastino, sospechamos que se trata de una patología de tipo mediastínica. La patología de tipo mediastínico se define en la placa de tórax por sus características extrapulmonares y su relación con el mediastino. Para su estudio siempre es necesario la realización de una tomografía axial computada. En la tomografía axial computada, con ventana de mediastino y alta resolución, lo que determina este aspecto granuloso general de la tomografía, vemos la imagen apreciable en la radiografía simple como una masa de contornos bien definidos con contenido líquido en su interior que corresponde a un quiste hidatídico de mediastino. El siguiente caso, una placa de tórax simple, la silueta cardíaca de características ligeramente normales, hay un leve aumento ventricular izquierdo, el patrón parenquimatoso pulmonar es normal, y en campo medio vemos una lesión única de aproximadamente 4 o 5 centímetros de diámetro, de contornos bien definidos, de aspecto homogéneo, que corresponde a un nódulo pulmonar solitario. El nódulo pulmonar solitario requiere, en la mayor parte de los casos, de realización de una tomografía axial computada y muchas veces de su diagnóstico histológico mediante punción con aguja fina o un procedimiento quirúrgico. En la tomografía axial computada vemos el nódulo en íntimo contacto con el bronquio. Esto correspondía a un cáncer de pulmón. El siguiente caso, una placa de tórax de frente, una silueta cardíaca con un ligero aumento ventricular izquierdo, el parénquima pulmonar presenta características groseramente normales, hay una elevación del diafragma derecho, y lo que llama poderosamente la atención es la presencia de una masa homogénea de contornos bien definidos que contacta con la pared costal. El parénquima pulmonar a su alrededor es sano, los ángulos de relación de la lesión con el pulmón son suaves, la lesión no presenta signos de broncograma aéreo ni de cavitación en su interior, todo lo cual define a una imagen como extrapulmonar. Las características, como apreciarán, son similares a la imagen recién descripta para la lesión mediastínica, salvo que en este caso, por estar en contacto con la pared costal, podemos establecer el diagnóstico de una imagen extrapulmonar de posible origen en la pared costal. Esta paciente con antecedentes de un carcinoma de mama operado con cuadrantectomía, se realizó una tomografía axial computada, pueden apreciar la deformidad de la axila de tipo postquirúrgico, se realizó una tomografía axial computada y se vio la imagen descripta como una lesión metastásica ubicada a nivel de la pared costal. Como ven, la característica de la imagen extrapulmonar
se ve en la placa y también en la tomografía. Una imagen densa, homogénea, de ángulos suaves con el parénquima pulmonar, el cual no presenta alteraciones de significación. La imagen no muestra ni broncograma aéreo, ni cavitación, ni ningún signo de afectación parenquimatosa, todo lo que define a una imagen como extrapulmonar. En este caso, una lesión ubicada a nivel de la pared costal. Las imágenes extrapulmonares, no en este caso, pero sí en otras ocasiones, pueden estar ubicadas a nivel de la mama, puede ser la imagen del pezón, un nódulo mamario, puede ser un derrame pleural enquistado. Muchas veces se ven como nódulos o infiltrados a nivel del parénquima pulmonar y se debe sospechar su existencia por los ángulos bien definidos con un parénquima pulmonar sano por lo demás y tratar de establecer el origen extrapulmonar de la lesión antes de llegar a la tomografía axial computada mediante el análisis de la placa de perfil y eventualmente la realización de tomas oblicuas o, mejor aún, su análisis por radioscopía, lo que nos permite localizar con precisión dicha imagen. Aquí vemos una placa de tórax frente y el perfil correspondiente. En la placa de tórax vemos el mediastino tiene una forma groseramente normal, no podemos apreciarlo en la región superior derecha, la silueta cardíaca presenta características más o menos normales, hay una desviación de la columna aérea hacia el lado derecho en relación con la existencia de una opacidad extensa que presenta un límite inferior neto dado por la cisura menor, la cual se ve traccionada hacia arriba, una condensación homogénea con signos de disminución de volumen, como es la desviación del mediastino hacia dicho lado, la elevación del hemidiafragma, fíjense la asimetría entre ambos hemidiafragmas, la elevación de la cisura. En la radiografía de perfil vemos la imagen densa, homogénea, con límites netos dado por la cisura, corresponde a una atelectasia. Como recordamos, la atelectasia es la disminución de volumen pulmonar. Existen diferentes tipos, pero fundamentalmente cuando hablamos de atelectasia solemos referirnos a la atelectasia de tipo obstructiva, que se traduce por una opacidad y una pérdida de volumen. En este caso, una atelectasia del lóbulo superior derecho por la presencia de un carcinoma de pulmón. Al aumentar aún más la retracción, la imagen, que es groseramente triangular de base externa y vértice iliar, tiende a retraerse aún más y puede prácticamente ser invisible en la radiografía de tórax, de frente y aún en el perfil, por lo cual nos deberemos guiar exclusivamente por los signos de retracción. El pulmón contralateral, en respuesta a esta pérdida de parénquima funcionante de dicho lado y a la disminución de volumen del hemitórax derecho, ha aumentado sus dimensiones por una hiperinsuflación compensadora. El aspecto característico de una atelectasia de pulmón. Como la atelectasia pulmonar en los casos crónicos suele depender de un carcinoma broncogénico, existen formas agudas en asmáticos por tapones mucosos o en los postquirúrgicos, generalmente se estudia mediante una tomografía axial computada para establecer y estadificar la masa pulmonar. Eventualmente, posteriormente, el estudio histológico se puede realizar porque estas masas se relacionan con la vía aérea directamente mediante fibrobroncoscopía. Una placa de tórax de frente, en este caso la placa es completa pero no la imagen. Vemos un mediastino de características groseramente normales con un aumento de tamaño del lidio pulmonar derecho. El pulmón, ambos emitórax presentan un incremento de la trama pulmonar y hay signos moderados de hiperclaridad bilateral en su paciente enfisematoso. Vemos en campo medio, región iliar y parailiar derecha, una gran masa pulmonar de aspecto mixto, con una pared bastante gruesa por cavitación. Realizamos una tomografía axial computada y se ve dicha masa en íntima relación con el bronquio del hilio derecho. La masa tiene contornos irregulares y presenta tractos relacionados con la pleura. En este caso, esta masa es un carcinoma de pulmón. Por la relación con el bronquio se puede acceder fácilmente a establecer un diagnóstico histológico mediante fibrobroncoscopía, si no, se podría realizar una punción con aguja fina bajo control de la tomografía computada. Otro tipo de imagen, una placa de tórax de frente, bastante penetrada, fíjense que se ve bien la columna, incluso los espacios intervertebrales, y esta sobreexposición determina un borramiento de la trama pulmonar en ambos campos pulmonares superiores. Vemos una opacidad pulmonar extensa que ocupa desde campo medio hasta la base del pulmón izquierdo.
La opacidad es homogénea y presenta un límite bastante neto con el parénquima pulmonar, aunque no bien definido porque no tiene ningún borde anatómico, y un aspecto curvo, tiende a ser más alta en la pared lateral que en la parte central. Este aspecto es característico del derrame pleural. El derrame pleural, no complicado, no requiere otra investigación que la radiografía de tórax, al menos desde el punto de vista diagnóstico. Se puede hacer un análisis del líquido ya en otro tipo de terreno. Cuando el derrame pleural es dudoso, se puede realizar una radiografía en decúbito lateral con el paciente acostado sobre el lado del derrame para verlo con más detalle, o eventualmente una ecografía pleural que suele mostrar pequeñas cantidades de líquido. En la tomografía axial computada, el líquido del derrame se ve como una imagen homogénea también, de un límite bastante neto. Es declive, el paciente está en decúbito, por lo tanto el líquido se acumula en la parte posterior, y aquí esto que tiene una distinta densidad es parénquima pulmonar parcialmente colapsado por la presión del derrame. Una placa de tórax frente simple. Si establecemos un análisis comparativo entre ambas regiones, veremos que este hemitórax, el del lado derecho, es mucho más oscuro que el contralateral. No apreciamos prácticamente trama y la forma del hillo pulmonar es absolutamente anormal. ¿Por qué? Por la existencia de un neumotórax completo del hemitórax derecho que ha determinado un colapso total del pulmón sobre la región iliar. Para el diagnóstico del neumotórax, dos son los patrones fundamentales: la existencia de una hiperclaridad sin trama vascular en su interior y la visualización de la línea pleural, para no equivocarnos el diagnóstico con respecto a otras imágenes hiperclaras sin trama, como puede ser una bulla gigante. En este caso no veremos la línea de reflexión pleural porque el colapso pulmonar es completo. Aquí vemos la radiografía simple realizada con el Scout View del tomógrafo, es el equivalente a una radiografía digital, y la tomografía computada en la misma imagen. En la radiografía simple vemos ambos hemitórax con múltiples imágenes redondeadas de distinto tamaño, de contornos bastante netos cada una, que ocupan prácticamente la totalidad del parénquima pulmonar. Las imágenes nodulares múltiples del pulmón son, en su enorme mayoría, dependientes de lesiones secundarias por un tumor ubicado en otra región del organismo. En la tomografía axial computada vemos las múltiples imágenes pulmonares de contornos netos y distintos tamaños unas con otras. Por el aspecto característico en la radiografía de tórax de frente, a esta imagen se la denomina imagen en suelta de globos, ya que se ven como múltiples imágenes redondeadas a distinta altura y con distintas dimensiones. En un paciente con una neoplasia conocida, esta imagen por sí sola es suficiente para establecer el diagnóstico, no necesitándose una tomografía axial computada. La tomografía axial computada se pide en los casos que exista alguna posibilidad terapéutica o quirúrgica para estos pacientes. En el caso de necesitar un diagnóstico de primario, porque no conocemos ningún primitivo en este paciente, una manera fácil de acceder a este diagnóstico es realizar una punción con aguja fina bajo control de tomografía y obtener material histológico que nos pueda orientar inicialmente acerca de la búsqueda. La búsqueda de tumores primarios con metástasis, desconocidos con metástasis pulmonares, suele ser bastante engorrosa, y en el caso de no resultar una punción aspiración, que sería el primer diagnóstico, el método ideal de diagnóstico es la tomografía axial computada de abdomen en segundo lugar, antes que realizar engorrosos exámenes como colon por enema, pielografía, que no suelen dar un rendimiento diagnóstico importante. De todas maneras, un porcentaje importante de los primarios desconocidos no se logra diagnosticar en la vida del paciente. Una placa de tórax de frente simple, bastante penetrada. Vemos aquí los espacios intervertebrales que se ven claramente, la columna es netamente visible. Vemos opacidades pulmonares bilaterales bastante homogéneas que ocupan la mayor parte del parénquima pulmonar. Este es un paciente aparentemente en mal estado, no solamente por el nivel de compromiso pulmonar, sino porque esta placa ha sido realizada en malas condiciones técnicas, no solamente porque esté muy penetrada, sino que el paciente está en decúbito. Estas imágenes típicas de condensación homogéneas, bilaterales, difusas, con algunas imágenes de broncograma aéreo en su interior, corresponden a una bronconeumonía bacteriana. En general,
Este tipo de cuadro, cuando coincide con un cuadro febril, la ocupación pulmonar bilateral y difusa suele ser un diagnóstico bastante simple, pero muchas veces estos pacientes suelen ser complicados, estar en terapia intensiva, y se quieren descartar otros factores o otras causas de imágenes alveolares bilaterales múltiples, como puede ser la hemorragia intrapulmonar. Entonces, a veces se pide una radiografía de tórax, una tomografía computada de tórax, perdón. En la tomografía computada de tórax vemos las imágenes alveolares bilaterales con áreas claras en su interior que corresponden al broncograma aéreo en esta imagen típica de una bronconeumopatía bacteriana bilateral. Aquí vemos una radiografía de tórax de muy malas condiciones técnicas, debido a que esto es una abreografía, que es una técnica especial de radiografía hecha en una película diminuta de tamaño prácticamente fotográfico, que se realiza habitualmente en chequeos múltiples. Era la típica placa de ingreso al servicio militar y que rinde diagnósticamente poco, se pueden ver alteraciones groseras. En este caso, una chica muy joven, 14 años en el momento de realización de la radiografía, se ve una pequeña imagen densa en relación con la silueta cardíaca. Esto se podría considerar un nódulo pulmonar solitario y, por la edad del paciente, no requeriría un posterior estudio salvo el chequeo. 2 años después, la paciente presenta una imagen nodular en la región paracardíaca izquierda que, si la comparamos con la imagen anterior, veremos que groseramente ha cambiado de tamaño. Debido a que a la radiografía es un muy mal patrón de comparación, se consideró en esta segunda radiografía que la imagen no había variado demasiado y la paciente fue considerada susceptible de un nuevo chequeo bastante tiempo después, 1 año, 2 años después. Lamentablemente, esto no era un nódulo pulmonar de tipo benigno. Cuando la paciente concurre a un nuevo chequeo, la imagen nodular se ha perdido en el medio de un derrame pleural, un velamiento pleural que existe de dicho lado. En el siguiente chequeo se realiza una tomografía axial computada, se ve la imagen nodular de contornos bien definidos en la región paracardíaca, que corresponde a un sarcoma primario de pulmón. Esta era una paciente de solo 17 años, lo cual demuestra que los nódulos pulmonares deben ser sometidos a un estudio exhaustivo y que las reglas de que por debajo de los 30 o 35 años se debe manejar exclusivamente con un chequeo cada 2 años son en ocasiones individuales bastante relativas. Una placa localizada de tórax donde se ve un patrón reticular irregular característico del patrón de tipo intersticial. El patrón intersticial bilateral y difuso en una tomografía axial computada con ventana de parénquima. Vemos que aumenta marcadamente hacia la región iliar en este paciente con una linfangitis carcinomatosa. Obviamente la imagen por sí sola no es diagnóstica de esta patología y hay más de 300 etiologías de los patrones intersticiales. Para terminar, una radiografía de tórax de frente, una masa en la región superior derecha del mediastino que tiene un contorno íntimo con la región de la aorta ascendente. La causa más común de masas mediastínicas son las placas técnicamente mal sacadas, las placas rotadas que exageran uno de los lados del mediastino, o si no variantes normales, en segundo lugar variantes normales como acúmulos adiposos, especialmente en las partes inferiores del tórax, y en tercer lugar, muy común, variantes normales variantes sin significado patológico, como puede ser el desarrollamiento de los vasos. Dentro de las imágenes patológicas, una de las más comunes son los aneurismas de la aorta. La característica de los aneurismas de la aorta es que son masas generalmente homogéneas que tienen un contacto inseparable con el vaso en el frente y en el perfil. Aquí vemos en la radiografía de perfil el corazón, la aorta ascendente con su callado, una masa densa de importantes dimensiones en íntimo contacto con la aorta que corresponde a un aneurisma. Usualmente no se necesita más estudio de imágenes en este tipo de patologías. Si realizamos una tomografía computada, también tenemos el mismo cuadro, una imagen redondeada de aspecto homogéneo en íntimo contacto e inseparable con la aorta, un aneurisma aórtico, una de las principales causas de masas a nivel del mediastino. Bueno, esta sería la última, un hemitórax opaco con retracción debido a una atelectasia pulmonar total. El hemitórax opaco, desde el punto de vista exclusivamente radiológico, además de la atelectasia pulmonar total, el derrame pleural total, un mesotelioma o una hernia diafragmática podrían producirlo. En la clínica, obviamente, los cuadros suelen ser bastante diferentes. El diagnóstico diferencial se podría plantear frente a la existencia de derrame más atelectasia, que es cuando nosotros vemos
un pulmón con líquido, pero con un mediastino fijo en la línea media, ya que el derrame tiende a desplazarlo hacia el lado opuesto, o aún desviado hacia el lado del derrame. En ese caso hay que sospechar la existencia de una telectasia pulmonar oculta. Hemos hablado brevemente y mostrado algunos casos clínicos de las principales imágenes elementales en la patología torácica. Una descripción breve, aunque algo más detallada que la actual, podrán encontrar en los cuadernillos que acompañan a estos videos. Para más detalles ya deberían consultar con los libros de texto correspondientes. Gracias.